Ahora sí se oye. Se oye un poquito mejor. Debe ser. Y ahora, ahora sí se escucha. Ok. ¿Quién le hubiera gustado vivir en los días de Jesús y haber caminado con Él? Ese ha sido buenísimo, ¿cierto? Abrazarlo, reír con Él, jugar con Él. Y sobre todo ver cómo Él era, qué actitudes tenía, de qué se reía, qué era lo que Él aprovechaba para enseñar. Incluso ver cuando lloró ante la muerte de su amigo Lázaro. O ver qué era lo que le entristecía, ver qué hacía de noche, qué hacía de día, cuánto oraba, cuánto reía, cuánto jugaba, cuánto enseñaba. Caminar con Él debe haber sido buenísimo. Y hemos visto por casi un año ya, saltando los periodos de marzo a julio, toda la biografía de Jesús según el relato de Marcos. Y hemos visto cómo Jesús tenía altos en sus actitudes y hoy vamos a ver que Él tenía bajos también en sus emociones. Hoy vamos a ver el punto más bajo, más triste, más angustioso de la vida terrenal de Jesús. Y ha sido mi oración durante toda esta semana que este pasaje tan fuerte que vamos a leer hoy sea no un ánimo para que nosotros vivamos una vida alegre y estoica, confiando en que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No he orado eso. Y la intención de este pasaje no es que tú entiendas racionalmente cómo atravesar las pruebas. No, tampoco esa es la intención. La intención de este pasaje es enseñarnos que Jesús pasó por las mismas pruebas que tú y yo pasamos. Y que Él no nos está pidiendo solamente velar y orar. Velar y orar. Y Él nos está pidiendo porque Él lo hizo. Él no nos está pidiendo algo que nosotros, no nos está exigiendo nada que Él no estuvo dispuesto a hacer. Así que vengan conmigo por favor a Marcos 14 y vamos a considerar los versículos 32 al 52. Repito, Marcos 14, 32 al 52. Ya para darles un poco de contexto, ya Jesús salió del aposento alto, terminó con la Pascua y empezó la cena, en el capítulo exactamente anterior. Y por eso hoy vamos a terminar este tiempo juntos tomando la cena del Señor. Así que todos los creyentes bautizados, arrepintiéndose de sus pecados continuamente, tienen derecho a participar de la cena del Señor. Y cuando Jesús sale de aquel aposento alto, dice el versículo 26, que luego de cantar el himno fueron al monte de los olivos. Permítame darles rápidamente un poco de contexto. Cerca de Jerusalén había varias villas. Ahí estaba Betania, estaba Betfagé, pero había un valle que tenía un monte que tenía muchos árboles de aceitunas, de olivos, de árboles de olivo. Y ese se llamaba el monte de los olivos. Pero en ese monte en particular había un huerto privado, un jardín privado que se llamaba Getsemaní. Y eso es lo que vamos a ver hoy, aquel pasaje famoso de la oración de Jesús en Getsemaní, en aquel jardín privado que no por casualidad se llama Getsemaní. Getsemaní son dos palabras, es una palabra compuesta que empieza por Gat, G-A-T, y después Shnemai. Y esa palabra compuesta, Getsnemai, significa la prensa de aceite. Es el lugar donde se trituran hasta lo más que se puede las aceitunas,
con una piedra grandota y un molino, y la primera vuelta que le dan, sacan un aceite que se llama aceite de oliva extra virgen. ¿Ustedes han oído de eso? Pero en la segunda vuelta, las aceitunas sueltan un aceite que se llama aceite de oliva semivirgen. Y después el aceite de oliva normal en la tercera vuelta. Pero ese lugar de la prensa de aceite es donde presionan las aceitunas para sacarle todo lo mejor. No es casualidad que sea el lugar donde nuestro Señor fue aplastado hasta las lágrimas, hasta el sudor de sangre. El lugar donde fue probada la mayor integridad de nuestro Señor. Y tampoco es casualidad que en ese jardín nuestro Señor, el postrer Adán, haya vencido. Donde otro jardín, el primer Adán, fracasó. Así que este es un pasaje muy, pero muy interesante. De los más tristes que ustedes van a escuchar a leer en toda la Biblia entera. Pero vamos a hablar de las emociones de Jesús, de la victoria de Jesús y de cómo aplicar eso a nuestra vida. ¿Ok? Vamos a leer Marcos, versículos 14, 32 al 52. Yo lo voy a leer un poco rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero le voy a tratar de dar la entonación para que todos entendamos el texto. ¿Ok? Marcos 14, versículo 32 al 52. Voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Dice así. Al llegar a un lugar llamado Getsemaní, Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: siento en el alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y manténganse despiertos. Y se fue un poco más adelante y postrándose en tierra, oró que de ser posible no tuviera que pasar por ese momento. Y decía: Abba, Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y volvió luego a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Y entonces les dijo a Pedro: ¿duermes, Simón? ¿Duermes? ¿No has podido mantenerte despierto ni una hora? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y una vez más se retiró para orar y repitió la misma oración. Y cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque los ojos de ellos se les cerraban de sueño y no sabían qué responderle. Cuando volvió la tercera vez les dijo: sigan durmiendo y descansando. Ya basta. La hora ha llegado. Miren al Hijo del Hombre que es entregado en manos de los pecadores. Vamos, levántense, que ya se acerca el que me traiciona. Y de pronto, mientras Jesús aún estaba hablando, llegó Judas, que era uno de los 12, y con él venía mucha gente armada con espadas y palos, y enviada por los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y el que lo estaba traicionando les había dado esta contraseña: al que yo le dé un beso, ese es. Arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Cuando Judas llegó, se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, y le dio un beso. Y aquellos hombres le echaron mano y lo arrestaron, pero uno de los que estaban allí sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y Jesús les dijo: ¿han venido a arrestarme con espadas y palos como si yo fuera un ladrón? Todos los días estuve con ustedes enseñando en el templo y no me aprendieron. Pero esto sucede para que se cumplan las escrituras. Y todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Y cierto joven seguía a Jesús cubierto con solo una sábana cuando lo aprendieron. Y el joven dejó la sábana y huyó desnudo. Wow. Vamos a orar. Señor, necesitamos tu ayuda en esta hora. En este pasaje tan triste, Señor, seguramente nuestras emociones están a flor de piel. Y
Te rogamos, Señor, que ninguno de nosotros sea manipulado por las emociones, pero que tampoco podamos dejarlas totalmente de un lado, sino que pongamos mucha atención a tu ejemplo y a tus exigencias, y al mismo tiempo, Señor, a la gloria de tu nombre en este pasaje. Gracias por no retroceder, Jesús, en el momento en el que eras aplastado por la angustia. Gracias por vencer en el jardín donde Adán perdió. Y gracias, Señor, por darnos la seguridad de que tú eres un sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Rogamos, Señor, que los creyentes sean edificados al entender y aplicar este pasaje. Pero también, Señor, que los pecadores puedan temer tu ira al oír esta enseñanza. Todos juntos, Señor, permítenos conocerte un poco más y alabarte mucho más. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver que Jesús aquí se siente triste, angustiado y abandonado. Sería buenísimo haber caminado con Jesús para verlo alegre, para verlo triste, para saber cómo se sentía Él como nosotros en la vida, pero también cómo reaccionaba Él ante estas situaciones. Primero, Él se sintió triste. ¿Por qué Jesús se sintió triste? Dice en el versículo 34 que no era una tristeza normal. Esto es una tristeza de muerte. No es una tristeza porque cualquier razón humana. Esta es una tristeza del más alto nivel, la tristeza de muerte. Dice en Lucas 22, el pasaje paralelo sinóptico a este, versículo 45, que Jesús sudaba como grandes gotas de sangre. Este es un nivel de angustia demasiado alto. Es el nivel que se presenta en ciertas personas cuando sabe que van a morir. Es el nivel de angustia que tienen los prisioneros antes de la electrocución o de la cámara de gases. Sudar grandes gotas de sangre es una condición médica que se llama hematohidrosis. Es cuando la tensión en el cuerpo es tan alta que los vasos capilares se revientan y los poros sudan sangre. Es como que si, usted lo puede hacer ahí mismo, pasar estas 2 horas que Jesús pasó orando, apretando la barriga, los puños, los dientes, y hágalo por ejercicio. Eso duele. Eso duele. Jesús estaba muy, muy triste. Le acababa de anunciar a sus discípulos que uno de ellos lo iba a traicionar. Y estas las 9 de la noche. Los teólogos coinciden que es el 7 de abril del año 30, de lo que ahora llamamos después de Cristo. El día anterior a la crucifixión de Jesús. Nuestro Señor en el jardín de Getsemaní, triste hasta la muerte. Esta es la única ocasión que ustedes van a ver a Jesús así, triste hasta la muerte. Y ustedes dirán, pero esto es extraño. Porque nosotros vemos en los mártires cristianos que aguantaron la muerte honorablemente y aguantaron estoicamente y vieron morir a sus compañeros y alabaron al Señor en la muerte y en el sacrificio. ¿Por qué Jesús no hizo lo mismo? ¿Será que los mártires cristianos como Policarpo, Cirilo, Perpetua, Felicita, Ludmila y todos los mártires del siglo I y II tenían más fe que Jesús? Pues no, no es posible. Lo que está pasando aquí es que los mártires, todos estos hombres y mujeres de Dios que vieron la espada en su cuello por
la causa de Cristo, estaban enfrentando una autoridad humana, un poder político, tirano y todo, que les estaba quitando la vida. Y ellos tenían la esperanza de que al morir iban al cielo. Se estaban enfrentando a un enemigo humano. Pero Jesús no se estaba enfrentando a un enemigo humano. Jesús se estaba enfrentando al poder de la ira del Dios Altísimo que él conocía como papá. Y no era común para Jesús hablar con papá en términos así. Él sabía que la justicia y la santidad de Dios era una cosa inmensa. Y el esplendor de donde Él vino era tan grande como el poder de su ira justa. Y hasta Jesús tenía miedo de eso. Y por eso, en su tristeza, hasta la muerte, se sentía morir, no podía respirar, sudar grandes gotas de sangre. Ora esta oración. 4 cosas dice en esa oración. En el versículo 36. Abba, Padre. Papá. Todas las cosas son posibles para ti. Para ti no hay nada imposible. Tú eres Dios. Lo tercero es que Él dice: aparta de mí esta copa. Y ustedes dirán, ¿qué copa? Si Él recientemente había tomado la copa en los versículos anteriores, en los versículos 22 al 25, con sus discípulos, y le había dicho: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. No están hablando de esa copa de vino, están hablando de la copa de la ira de Dios. En todo el Antiguo Testamento, la copa era el envase donde recogían la sangre de los corderos, de las cabras, de todas las víctimas de los sacrificios. Y en esa copa, un envase triangular, esa copa, ustedes pueden leer Levítico, el sacerdote mojaba su dedo y rociaba el altar en dirección al lugar santísimo. Y esa copa, cuando el sacerdote terminaba de ofrecer la expiación, la rociaba, porque era la copa de la ira de Dios. Vengan conmigo, por favor, a Isaías 50, en Salmo 75, 8. Se habla de la ira de Dios. No nos da tiempo para leerlo todo, vamos a leer solamente el 8, Salmo 75, 8. Ya el cáliz del juicio está en mi mano. Ya el vino mezclado se ha fermentado y yo, el Señor, estoy por derramarlo. Todos los impíos de la tierra beberán hasta el fondo. En Isaías 51, 22 se habla del cáliz de su ira. Y en Jeremías 25, 5 se habla del cáliz del vino de su furor. Es decir, la copa era la simbolización de la ira de Dios que estaba retenida para ser derramada para todos aquellos que son objetos de la ira de Dios. Ustedes dirán, yo no creo en ese Dios de ira. Pues la ira justa de Dios es el lado que a ti no te conviene del amor de Dios en el que sí crees. Pero la Biblia habla del amor, de la gracia y la misericordia, y del castigo, el juicio y la ira de Dios como dos lados de la misma moneda. No creas en una sola si no tratas de evitar la otra también. Pero no ignores la una sin reconocer la otra también. Jesús estaba triste y le dice: papá, Abba, papi, papaíto. Yo sé que todas las cosas son posibles para ti. Si es posible, si hay otras vías, si hay alguna otra manera, aparta esta copa de mí. No dejes que tu ira me aplaste. Y créanme, hermanos, si hubiese habido
alguna otra mínima posibilidad de que hubiese habido otro camino, otra forma, otra manera, que no sea la muerte del Hijo de Dios en la cruz, pues Dios la hubiera tomado, prefiriéndola en vez de aplastar con su ira a su Hijo en la cruz. Dios lo hubiera hecho, pero como no había otra vía, Jesús dijo: entonces que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Wow. Es la respuesta esperada del hombre Dios más santo que ha pisado este planeta, el único hombre Dios, Dios en carne. Rechazar por su naturaleza combinada, Dios, hombre, rechazar la imputación del pecado de todos los elegidos sobre él, sobre su humanidad. Él estaba sintiendo en su propia carne el abandono de su papá. Tanto así que ustedes no ven al Padre hablar entre este momento hasta la cruz. Y el abandono del Padre al Hijo le hace a Jesús clamar: Eloi, Eloi, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Triste hasta la muerte, grandes gotas de sangre. Y Lucas en el capítulo 22 dice que un ángel del cielo tuvo que llegarle, aparecérsele para animarlo y fortalecerse y decirle: ánimo Jesús, no hay otra vía, ánimo. Triste hasta la muerte. Todos nosotros nos hubiera gustado caminar con Jesús para ver cómo Él reía, cómo Él jugaba, pero este es el último instante en que nosotros hubiéramos querido estar con Él, porque nos hubiera dado la sensación de que se está acobardando, de que se está milanando, pero nada más lejos de la verdad, y ya van a ver por qué. Jesús no solamente estaba entristecido, sino que también estaba angustiado. La angustia es el siguiente nivel de la tristeza. Y hay que decirle a Jesús: ¿tú no has leído Filipenses 4:6? Echa toda tu ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de vosotros. Jesús está lidiando aquí con la ira del Padre. Ninguno de nosotros ha pasado por eso, ni va a pasar. Un comentarista dice que podemos ver en este pasaje que el sacrificio y el sufrimiento de Jesús fue profundo, fue real y fue costoso. ¿Qué nos hace pensar que el Padre no va a tomar en cuenta el sufrimiento del Hijo y la ignorancia de los que no creen en Él? Cuando entendemos la parábola de los labradores malvados, ¿recuerdan que el padre envió mensajeros y mensajeros, y cuando mandó y los mataron, los golpearon, y cuando mandó al hijo lo mataron, lo sacaron de la ciudad, no lo enterraron? ¿Qué hará el padre cuando venga a reclamarle a estos labradores malvados? ¿Les dará en la mano y les regañará? Eso no se hace, no. Los enviará al castigo eterno, al sufrimiento eterno, porque no valoraron la gloria de su Hijo. Por lo tanto, hermano, hermana, si tú has creído en Cristo como el Señor de tu vida, si Él pagó tus pecados, pasado, presente y futuro, tú puedes tener la absoluta seguridad de que su sufrimiento valió la pena. El Padre lo aceptó, resucitó en gloria, y tú puedes tener absoluta seguridad de que cuando te toque pasar por el velo negro de la muerte, tú vas a resucitar igual que Jesús, porque Él nos dio no solamente el ejemplo, sino la victoria para resucitar en Él. Puedes tener la absoluta seguridad. Pero si tú no has creído en Jesús, si tú no has entregado tu vida, si tú no te has arrepentido de tus pecados, teme pecador, teme, llora, lamenta. Porque el Padre no dará por inocente a quien puso al Hijo a morir. El Padre no dará por inocente este costoso sacrificio de su Hijo. El Padre no tomará liviano el sufrimiento infinito de su Hijo, que hasta lágrimas y gotas de sangre botó.
El Padre no tomará por liviano el sufrimiento que le hicieron pasar a su Hijo. Y todo pecado será cobrado o en el infierno o en la cruz. Todo pecado será cobrado con el costo eterno de la muerte para todos aquellos que no confiaron en su Hijo. Todo pecado será cobrado. Teme la ira de Dios. Ven a Cristo, porque Él puede salvar a los que se acercan a Él en fe y arrepentimiento. No tardes más. Jesús estaba angustiado y estaba entristecido. En Isaías 53:3 se habla de Jesús como el varón de dolores, experimentado en quebrantos, y nosotros volteamos de Él nuestro rostro. No quisimos verlo, lo abandonamos. Pero no solamente estaba entristecido, estaba angustiado, sino que también se sintió abandonado. Estoy seguro que posiblemente cada uno de nosotros se ha sentido en algún momento triste, algunos, otro nivel, angustiado. Y esa cosa puede pasar paulatinamente. Pero cuando alguno de nosotros ha sido abandonado, maltratado, vejado, traicionado por alguien que debería amarnos, puede ser alguien que tiene que amarlo a uno. Puede ser un papá, puede ser una mamá, puede ser una tía, puede ser un novio, un esposo, una esposa, puede ser alguien que debería haberte amado, pero en vez de amarte, te abandonó. Y tú no eres el primero ni la primera. Jesús también pasó por eso. Solamente minutos antes, minutos. Jesús pasó aproximadamente 2 horas orando. ¿Cómo sabemos que pasó 2 horas? Porque 3 veces habló con Pedro, Juan y Jacobo. ¿No habéis podido velar al menos 1 hora? Oren, oren. Y el versículo 37 dice, ni siquiera se han podido mantener despiertos 1 hora. Y vino otra vez, versículo 39, una vez más, versículo 41, vino la tercera vez. Es decir, que la oración que vemos, Abba, Padre, yo sé que todas las cosas son posibles, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Eso es un resumen de las 2 horas que Jesús pasó clamando ante el Padre, en aquel prensa de la voluntad que Jesús estaba en Getsemaní. Ese es un resumen. Pero minutos antes, Él le había profetizado no solamente a los 12, que uno de ellos lo iba a traicionar, que Pedro lo iba a negar 3 veces, y todos los demás. Dice el versículo 31, 14:31, cuando Pedro insistía, aún si tuviera que morir contigo, yo no te negaré, Señor. Y todos los demás decían lo mismo. Pedro lo negó 3 veces, ustedes conocen esa historia. Pero todos los demás también abandonarían a Jesús. No solamente Judas y su traición, sino que vemos que la profecía fue cumplida. En el versículo 40 en adelante, los encontró dormidos porque los ojos se les cerraban del sueño. Lucas enseña que era por tristeza. Y no sabían qué responderle. En el versículo 43, mientras aún Jesús estaba hablando, llegó Judas, que era uno de los 12. La traición del beso, ustedes la conocen. Versículo 48, ¿y por qué vienen a arrestarme con palos si yo he estado todos los días en el templo enseñando? Pero para que se cumplan las escrituras, vinieron a aprenderlo, a arrestarlo. Pero el versículo 50 es donde Jesús ve a sus discípulos correr. Y mientras Jesús estaba siendo arrestado, lo que Jesús ve es la espalda de sus discípulos regándose, dispersándose. Todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Versículo 50. Jesús no solamente estaba triste hasta la muerte, estaba angustiado por enfrentar la ira del Padre, pero también se sintió abandonado por sus amigos, por sus discípulos, por sus compañeros y hasta por un muchacho que huyó desnudo. La tensión era tanta que el muchacho no le dio chance de vestirse, sino que se fue desnudo.
Versículos 51 y 52. Otro día hablamos más en detalle de eso. Pero noten que Jesús estaba triste, angustiado y abandonado. Esta es la escena más, el valle más oscuro de la vida de Jesús. Posiblemente tú estás pasando por algo así. Posiblemente tú estás en una situación donde no es ideal, no está pasando lo que tú quisieras. Yo mismo he pasado por situaciones donde no se le ve la luz al final del túnel. Uno quisiera soluciones rápidas y hasta clama, Señor, ¿hasta cuándo? Pero Jesús en este pasaje lo que nos manda es a velar y orar. Vean, en el versículo 38 dice, manténganse despiertos y oren. El final del capítulo anterior, 13:37, es lo que Jesús les viene diciendo desde hace tiempo. Manténganse despiertos, manténganse alerta, no se adormiten, no se duerman. Y Jesús está triste, angustiado y abandonado, pero está alerta. Y Él no es de los que dijeron, bueno, yo me voy a quedar aquí hasta que ellos vengan y me arresten para que conste que yo estaba orando, yo no estaba haciendo nada malo. No, Él se pone de pie. En el versículo 42, levántense, que ahí viene el que me traiciona. Y lo esperó de pie. Recibió el beso traidor de pie. Y Jesús no retrocedió, Jesús no se acobardó, Jesús no se amilanó, sino que esperó de pie, triste, angustiado y abandonado, pero de pie. Con todo y esto, hermanos, dice el pastor Sugel Michelin, que Jesús soportó una ira sin misericordia para que nosotros podamos disfrutar la misericordia sin ira. Tú tienes la certeza de que tú puedes disfrutar la misericordia y la gracia de Dios sin la ira que te toca por tu pecado. Tú tienes esa certeza, entonces tú puedes vivir la vida con días tristes, con días de angustia, con días de abandono, porque Jesús ya pasó por eso y venció. Pero si tú no tienes la seguridad de que Jesús es tu Señor, de que Él pagó por tus pecados, de que Él fue tu sustituto en la cruz, de que Él soportó la ira que a ti te tocaba, si tú no tienes esa seguridad, teme, tiembla, lamenta. Porque va a llegar el día que tu tristeza de hoy, tu angustia de hoy, tu abandono de hoy y todas las lágrimas de hoy serán un recuerdo alegre de lo que te tocará por toda la eternidad. Con todo y eso, Jesús no retrocedió. Jesús no se amilanó, Jesús no renunció. Él sabiendo que en cuestión de horas, lo que a nosotros nos va a llevar todo este mes a hablar, en cuestión de horas Él va a estar colgando en una cruz, sangrando, clavado, coronado con espinas, perforado su costado. Y ese recuerdo, el saber eso, que más nadie lo sabe, Él sí lo sabe. Porque Él sabía cuando el traidor venía, Él sabía quién lo iba a negar, Él sabía quién lo iba a traicionar, Él sabía todo. Él sabía incluso que en cuestión de menos de 12 horas Él iba a estar colgado en una cruz, muriendo por muchos, soportando la ira sin misericordia, para que tú y yo podamos disfrutar la misericordia sin ira. Él sabía todo eso y no retrocedió. Por eso Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él no vino a morir para ser el campeón de los mártires. Él no vino a morir para que nos diera el ejemplo de vivir una vida mártir y estoica, una vida de soportar todas las aflicciones. No, Él vino para salvar. Y era la única manera, Por eso Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Puedes orar tú así, en el medio de la aflicción, en el medio de tu valle?
Puedes orar tú en medio de tu tristeza, de tu abandono, de tus lágrimas. Puedes orar diciendo: Señor, yo sé que todas las cosas son posibles para ti. Y es mi mayor deseo que tú me complazcas en esto y en esto y en esto. Pero que no se haga mi voluntad, porque yo no lo sé todo, tú sí. Yo sé que lo que tú no me das no es porque eres malo, es porque tú tienes algo mejor y no me conviene lo que yo te estoy pidiendo. Yo sé, Señor, que tú sabes más que yo. Por lo tanto, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y yo lo voy a aceptar. ¿Puedes tú orar así? ¿Puedes tú orar así en el medio de la angustia, de la tristeza, del abandono, de la traición, de la decepción, de la frustración, con un compañero de trabajo, un compañero de estudio, un profesor, lo que sea? ¿Puedes tú orar dándole gracias a Dios por quien te lastima, te saca lágrimas? El predicador Carlos Spurgeon dijo: he aprendido a besar la ola que me arroja contra el mar de la gracia del Señor. He aprendido a besar la ola que me arroja contra las rocas de la gracia del Señor. ¿Puedes orar tú así? Hay gente que ora diciendo: Señor, toma control de esta situación. Es que al Señor no se le ha salido de control la situación nunca. Es a ti que te ha salido de control y tú piensas que el que no tiene control es Él. Triste, angustiado y abandonado. Con todo y eso, no hubo ni habrá nadie en la tierra más obediente, más empático y más feliz que Jesús. Repito, no hubo ni habrá nadie más obediente, empático y feliz que Jesús. Vengan conmigo por favor a Hebreos 5, 7 al 10. Pregunto, mientras buscamos Hebreos 5, 7 al 10. ¿El Padre habrá oído a Jesús? ¿Habrá oído el Padre lo que Jesús estaba orando aquel día en Getsemaní? Hebreos 5 nos da la respuesta. Hebreos 5, 7 al 10 dice así. Cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor y lágrimas ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte. Y esto es en Getsemaní. Esto se está refiriendo a lo que Jesús estaba haciendo en Getsemaní. Cuando Jesús vivía en este mundo y con gran clamor y lágrimas ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte, fue escuchado por su temor reverente. Pero la respuesta no fue como hubiera querido Jesús, otra vía librarlo de la muerte que ya versículo 8. Aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. ¡Wow! Y Dios lo declaró sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Hay mucho que explicar ahí y cuando hablemos de Hebreos a final de año, nos vamos a hablar en detalle. Pero noten que Jesús ya no es solamente el Cordero Pascual que hablamos la semana pasada, sino que es también el sacerdote que ofrecía el Cordero Pascual. Y ahora Jesús es tanto Cordero como sacerdote. Y en una sola persona, Cordero y sacerdote, ahora se funden en la persona y obra de Jesús para que su sacrificio ahora lo convierte en el sacerdote, en el intermediario perfecto para interceder ante el trono de Dios por ti y por mí. Jesús fue oído por el Padre y el clamor, las lágrimas, la angustia, el sudor, las gotas de sangre, todo eso fue oído por el Padre. Por eso dice en Juan 17, gracias Padre, porque tú siempre me oyes. Fue oído. Por eso
podemos decir que a pesar de que Jesús estuvo entristecido, angustiado y abandonado, no había nadie más obediente que Jesús, ni habrá. No solamente obediente, sino que Él es empático. ¿Qué significa empático? Bueno, que puede ponerse en nuestro lugar. Vengan conmigo, ahí mismo en Hebreos, pero esta vez capítulo 4, versículos 14 al 16. Casi que no sabemos de memoria ese versículo, pero vamos a leerlo para estar seguros de citarlo bien. Hebreos 4, del 14 al 16, dice así: por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Él puede saber lo que tú estás sufriendo hoy, porque Él ya pasó por algo peor. Él puede saber que tus lágrimas tienen un motivo, y a pesar de que tú se las cuentes a un psicólogo o a un amigo, esa persona no puede entender tu sufrimiento. No puede saber lo que tú contraes, los músculos del estómago, de las manos, los dientes que crujes cuando duermes. No puede saber eso, porque Él no está sufriendo lo que tú estás sufriendo. Pero Jesús sí. Jesús sí. Por eso tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de todas nuestras debilidades. Y ninguno de nosotros tiene por qué decirle a otro: no exageres, no inventes, cálmate, solamente ora, haz un ayuno, no es para tanto. Ninguno de nosotros sufre lo que otro, pero Jesús sufrió y mucho más. No hay alguien que pueda compadecerse tanto de ti como Jesús. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. A pesar de que Jesús estaba entristecido, angustiado y abandonado, no hay nadie ni habrá más, nadie más obediente ni empático que Jesús. Pero no solamente obediente y empático, sino que no encontrarán a ustedes jamás nadie más feliz en medio de las pruebas. Ahí mismo en Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Y terminamos con esto. Antes de tomar la cena, vamos a poner los ojos en Jesús. Hebreos 12, 1 y 2. Nadie más feliz que Jesús. ¿Por qué? Ya van a ver. Por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos. ¿Cuál es la grande nube de testigos? Bueno, todos los serios de la fe que están en el capítulo anterior, que en Hebreos 11. Esa es la gran nube de testigos. Liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba, por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra, a la derecha del trono de Dios. ¿Tú puedes imaginar a Jesús feliz por ir a la cruz? Es difícil, yo sé. A mí me cuesta. Y pensando en este pasaje toda la semana, ver a Jesús llorar, ver a Jesús desesperado, sudar como grandes gotas de sangre, ver a Jesús clamar por alguna tercera vía y aún así saber que en cuestión de horas clavado en una cruz estaría con gozo. Es difícil imaginárselo, pero la Escritura dice que por el gozo puesto delante de Él, Él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. ¿Por qué? Porque Él sabía que era la única manera de salvarte. Y esto es mucho mejor que el martirio. Esto es la gloria del Salvador.
Esto no es barato, hermanos. Esto es costosísimo. La sangre del Hijo de Dios derramada mancharía todo el universo entero y lo teñiría entero de rojo. Pero Él la derramó hasta su última gota por ti. Bebió la copa de la ira de Dios por ti. Fue aplastado su voluntad hasta la excruciación. Un dolor insoportable, dicen los médicos. Cuando el paciente se desmaya es porque pasó el umbral excruciante de la cruz, que Jesús le dio nombre a ese término. Y Él lo hizo por ti porque Él sabía que aunque todas las cosas eran posibles para el Abba Padre, no había otra vía. Por lo tanto, que se haga tu voluntad, papá, y no la mía. ¿Tú crees que Dios va a tener por inocente al culpable? ¿Qué te hace pensar que si no creemos en Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, nosotros podemos enfrentar la ira de Dios y aún así quedar incólumes? Si Dios aplastó contra la cruz a su Hijo, ¿qué hará contigo, pecador, que no crees en Jesús? A pesar de que Jesús estaba entristecido, angustiado y abandonado, no hay ni habrá nadie más obediente, empático y feliz. Tú puedes confiar en Jesús. Tú puedes velar y orar porque Él ya lo hizo. No solo porque Él lo manda, sino porque Él te dio el ejemplo. Vela, ora. Así que, ¿cómo está tu vida de oración? Tú eres de los que cuando suena la alarma le das, ¿cómo que se dice en inglés? Snooze. Apágate, 5 minutos más. Oro que cada vez que escuches la alarma, si es que duermes con alarma, o mejor dicho, si es que te despiertas con alarma, recuerda orar antes de apagar la alarma. Recuerda orar. Si es necesario, pon la alarma media hora antes para que veles, ores. Recuerda, la vida de oración es el barómetro de la fe. Y nosotros cada vez podemos orar un poco mejor. Podemos buscar al Padre en oración y orar: Abba, Padre, yo sé que para ti todas las cosas son posibles. Alabar al Señor, agradecer al Señor. Antes de pasar media hora pidiendo, pasa tiempo agradeciendo y alabando. Y dale gracias a Dios por las cosas que te ha dado y por las cosas que no te ha dado. Y alaba al Señor, gloria al Señor por las cosas que Él es y por lo que Él ha hecho por ti. Si Jesús te viera a ti en privado, pudiera decir: ¿no habéis podido velar ni siquiera 10 minutos, 30 minutos, 1 hora? Como que si 1 hora es poco. Ánimo, hermanos. Jesús sufrió mucho por ti, no solo para darte el ejemplo, no para que tú vivas una vida moralista, sino para que tú entiendas que Él sufrió lo mismo que tú estás sufriendo y más. Ánimo, hermana. El Señor tomó la copa de la ira de Dios, glu, 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 hasta la última gota, porque era la única manera que tú podías volver a verlo en gloria cuando te toque. No habrá ni ha habido nadie más obediente, más simpático y más feliz que Jesús. Esa es la manera, no en que lo quisimos haber conocido, esa es la manera en que lo veremos por toda la eternidad y caminaremos con Él de la mano cuando nos llame a su presencia. ¿Tú vas a estar ahí? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de ver a nuestro Señor en el punto más bajo de la angustia y no negar a los autógrafos originales que escribieron tu palabra este episodio triste de angustia, de decepción, de frustración, de traición, de abandono, de tristeza, de aflicción, de inmolación. Señor, gracias porque este pasaje está ahí, porque nos hace ver que nuestro Señor no solamente era divino,
sino que también era humano como nosotros. Y aunque muchos filósofos y pensadores paganos, no cristianos, se burlen de este supuesto retroceso de Jesús, Señor, nosotros estamos seguros que esta es la evidencia más verídica de que el sacrificio de Jesús fue profundo, real y costoso. Ningún mártir cristiano aguantó lo que nuestro Señor en este momento estaba aguantando. La ira del Dios vivo, la ira del Dios que dijo sea la luz y todo lo que existe comenzó a existir, estaba siendo puesta sobre los lomos de nuestro Señor, que soportó todo esto por amor a los que creen. Señor, y aunque nosotros estemos pasando momentos difíciles en nuestras vidas, momentos de tribulación, momentos de tristeza, de llanto, de dolor, de lágrimas, Señor, no es nada comparado ni de cerca por todo aquel dolor de muerte por el que tú atravesaste. Y ahora nosotros nos podemos consolar, no en que si tú venciste nosotros venceremos, sino en que por tu victoria nosotros podemos ser consolados. Y algún día, Señor, tú enjugarás toda lágrima, tú quitarás todo dolor, tú quitarás toda maldición, y todas las cosas serán como debieron haber sido. Y si hay alguien aquí que no te conoce y está escuchando estas grandes verdades, Señor, rogamos que tú pongas un pavor, un temor reverente en ese corazón, para que pueda venir a ti clamando por misericordia para su alma, clamando por perdón por sus pecados y las ofensas infinitas y eternas que cometió contra ti. Pero también, Señor, que venga clamando por salvación eterna. Y tu palabra dice, Señor, que todo el que viene a ti tú no le echas fuera. Pero, Señor, te ruego también que si hay alguien que sufre aquí, si hay alguien que llora, lágrimas, si hay alguien que en lo secreto tiene algún dolor que ninguno de nosotros sabe, nosotros sabemos que para ti todas las cosas son posibles. Y clamamos, Abba, Padre, si es posible, pasa esta copa de nosotros, pero que no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Ayúdanos, Señor, a orar más, a velar más, a ser cada vez más como Cristo, obedientes, empáticos y felices, sabiendo que tú no nos dejarás ser tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que juntamente con la tentación también vendrá la salida. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tener la cena. Como les dije al principio, todos los creyentes bautizados que están viviendo una vida de arrepentimiento constante pueden participar. Si usted ni es creyente, ni es bautizado, ni se está arrepintiendo, por favor quédese sentadito ahí donde está. No hay vergüenza en quedarse sentado, más bien gracias por estar aquí. Y reflexiona, ¿por qué yo no estoy ni bautizado, ni soy creyente, ni me estoy arrepintiendo? Y este sea un buen momento para adorar al Señor. Y mientras cantamos esta hermosa canción, recordamos la obra de Cristo en la cruz. Vamos a pasar ordenadamente, uno por uno, guardando espacios, casi 2 metros entre cada persona, entre familia, para que ustedes tomen un vasito de estos que están aquí. Ese vasito tiene vino abajo y pancito arriba. Tengan cuidado porque es difícil abrirlo, y la última vez que mis manos temblorosas lo abrieron, hice un desastre, pero agarren un vasito de vino y un pancito. Si usted es creyente, bautizado y se está arrepintiendo constantemente, pasen por aquí y salgan por allá y siéntese donde usted estaba y espere las instrucciones mientras cantamos todos juntos esta canción. Cantemos. Vamos a cantar para recordar, porque como vimos el día de hoy, el sacrificio de nuestro Padre, el sacrificio de Jesucristo,
fue costoso. Así que recordemos hoy. En memoria de ti yo vengo, de tu pan quiero comer, y a tu mesa me acerco, tu copa quiero yo beber. Cristo, he venido a adorarte hoy y tu calvario recordar, tu amor en la cruz y el misterio de tu muerte en mi lugar. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos tu incomparable amor que nos ha dado tu perdón. Recordamos hoy como del pan que es tu cuerpo, que molido fue por mí. Tomó la copa que es tu sangre, que derramada fue por mí. Cristo, he venido a honrarte hoy, tu nuevo pacto celebrar, eterna paz con el Padre tengo, y del pecado libertad. Cristo, he venido a adorarte hoy y tu calvario recordar, tu amor en la cruz y el misterio de tu muerte en mi lugar. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos tu incomparable amor que nos da gracia a dos como recordamos hoy. Recordamos hoy. Esperamos por ti, Jesús, y cuando estemos en gloria cenaremos otra vez. Esperamos por ti, esperamos por ti, esperamos por ti, Jesús. Esperamos por ti, Jesús, y cuando estemos en gloria cenaremos otra vez. Esperamos por ti, esperamos por ti, esperamos por ti, Jesús.
exactamente el pasaje anterior de este que acabamos de considerar. Marcos 14:22 dice que mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y luego lo partió y se lo dio a los discípulos. ¿Ustedes tienen? Lo partió y se lo dio a los discípulos al tiempo que decía: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y nosotros podemos comer en certidumbre de fe y sabiendo que este pancito, por supuesto, no es el cuerpo de Cristo, pero representa el cuerpo encarnado del Dios de los cielos, que fue sacrificado por nosotros. Así que este es un símbolo muy importante que usted tiene en su mano, que vamos a comerlo en certidumbre de fe, pero también dándole gracias porque Él no se acobardó, sino que Él siguió adelante, soportando una ira sin misericordia, para que tú y yo podamos disfrutar la misericordia sin ira. Comamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por no acobardarte, no retroceder. Gracias por esperar de pie. Y gracias por entregar tu cuerpo para ser inmolado. Aún entristecido, angustiado y abandonado, no hay ninguno más obediente, más empático y más feliz que tú. Reconocemos, Señor, tu soberanía y tu amor en medio nuestro. Y este es el recuerdo de tu victoria y de todas tus conquistas por nosotros en la cruz. Amén. Amén. Y también dice el versículo 23, después tomó la copa, luego de dar gracias, y se la dio a sus discípulos. Y todos bebieron de ella. Y les dijo entonces: esta es mi sangre del pacto, del nuevo pacto, dice en el Evangelio de Mateo capítulo 26. Esta es mi copa, mi sangre del pacto, que por muchos es derramada. De cierto les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Hermanos, cuando nosotros bebemos, no solamente estamos celebrando la muerte y la resurrección de Cristo, sino que estamos recordando que Él prometió volver. ¿Tú lo estás esperando? Prometió volver. Y ojalá venga esta noche. Amén. O uno de estos días. Lo estamos esperando. Por eso cantamos esa canción, diciendo que recordamos esto, Señor, pero el día que comamos otra vez contigo, como tú dijiste, no la volveré a beber hasta el día en que bebe el vino nuevo en el reino de Dios. Y ahí tú estarás, no con una copita, con un pancito como esto, sino con una copa de verdad. Una copa de verdad, y ya no será la copa de la ira, sino la copa de la justicia, la copa de los santos, la copa de la celebración. Wow. ¿Tú esperas ese día? Bebamos, hermanos, y démosle la gloria al Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús, pero también de recordar tus promesas de que vendrías algún día a poner en orden lo que debió haber sido. Y rogamos, Señor, ven pronto a volver a poner las cosas como debieron haber sido desde el día en el que el primer Adán fracasó en el jardín. Pero gracias que el postrer Adán no fracasó en el jardín de Getsemaní, sino que nos dio la victoria para que a través de él podamos vivir de manera obediente, empática y feliz. Aunque haya días tristes de angustia y de dolor, sabemos que nuestro Señor ya pasó por todo esto y nos da la fuerza para seguir caminando y orando. Gracias, papá.
Gracias porque no se hace lo que yo quiero, sino lo que tú. Amén. A ti sea siempre la gloria y el honor en esta y en cada una de nuestras reuniones. A ti sea siempre el imperio, el poder, la gloria en cada una de nuestras almas, en cada una de nuestras familias y en todos los años que tú tengas para esta iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.